Cuéntame, ¿qué borde de los 12 bordes? Yo tengo acá un apoyo con los 12 bordes. ¿Qué borde, hay alguno que te incomode, que te complique de todo lo que... Bueno, el que más me complica definitivamente es el número 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho. O sea, no sé. Ahí está, el segundo ahí de la foto, ¿no? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que ahí en la negociación que concluyó en estas 12 bases, se cedió en un punto que es muy sensible, ¿no? Es muy sensible. En definitiva, lo que subyace a esta discusión podría ponerse en términos de libertad, ¿no? Y esa frase, en principio, recorta la libertad de las personas en favor de un Estado más grande, de un Estado con mayores atribuciones, de una burocracia más fuerte, más robusta. Y eso a mí me incomoda, ¿no? Yo habría esperado que esta fuera una discusión que quedara reservada para el Consejo Constitucional, es decir, que allí se discutiera si Chile es un Estado subsidiario o es un Estado social y democrático de derecho. En el fondo esta es una cláusula que nos compromete o que nos pone en la línea de comprometernos con un Estado mucho más robusto, insisto, al precio de la libertad de nosotros, ¿no? Los ciudadanos, las personas, y esa me incomoda. Después, por supuesto que hay un espacio muy grande para implementar esa cláusula y que podría dejarnos bastante cerca de donde estamos o acercarnos mucho a países definitivamente estatistas, cosa que yo lo veo como muy indeseable. Pero dejando al margen esa posibilidad, definitivamente esta es una cláusula que a mí me incomoda. Sí, ¿y qué hacer con eso? Si nos incomoda alguna de las... No se puede hacer nada porque está dentro de las bases, por lo tanto va a haber el Comité Técnico de Admisibilidad, ¿cierto? Va a estar viendo que eso se cumpla. Bueno, aquí es interesante la pregunta y obviamente yo no tengo una respuesta porque es sobre el futuro, pero la primera cuestión a la que va a haber que estar muy atento es al trabajo del Comité de Expertos, porque el Comité de Expertos tiene que escribir un borrador que se va a ser el que se discuta en el Consejo Constitucional, que también debe respetar estos bordes, y la pregunta que yo me hago es qué tan fieles van a ser al texto de los bordes, porque en el fondo aquí obviamente que hay una zona gris que es delicada, que es la pregunta de si estos son bordes o son contenidos. Porque cuando tú dices que Chile es un Estado social y democrático de derecho, bueno, eso más que un borde es un contenido, está definiendo el contenido de la Constitución. Entonces la primera pregunta que yo me hago es si el Comité de Expertos lo va a entender como un borde y se va a sentir independiente de ese texto, y va a entender que puede articular un texto diferente siendo respetuoso de este borde, o lo va a entender como un contenido y por lo tanto va a decir, mira, no podemos prescindir de este texto en la propuesta que le hagamos al Consejo Constitucional. La misma discusión se va a dar en el Consejo Constitucional y me parece a mí muy legítima decir, bueno, si estos son bordes, nosotros podemos decirlo de manera distinta siempre y cuando seamos respetuosos del borde. Y alguien puede decir, no, estos no son bordes, son contenidos. Es como una pequeña constitución, ¿no? Sí, pues, efectivamente, eso de hecho es un poco así, o sea, en esto que se supone que son los bordes o límites, de hecho, hay una constitución escrita ya. Una carta magna. Absolutamente, absolutamente. Y yo te lo digo al tiro, esta va a ser una de las razones en las que en el futuro, no muy lejano, se va a apoyar la crítica a la constitución, suponiendo que se apruebe. Y van a empezar a decir, mira, esta es una constitución que básicamente se redactó en el seno de un grupo de 8 personas que representaban a un espectro limitado de la ciudadanía de este país y que se traspasó a la Constitución vía reforma constitucional y que se traspasó a la nueva reforma vía bordes o contenidos mínimos. Por lo tanto, esta es una constitución hecha a 4 paredes, dentro de 4 paredes, sin transparencia alguna, porque nosotros no tenemos ningún registro de lo que se discutió en el seno de esa mesa, ¿no? En donde participaron Teller, Ibáñez y Ramírez y Charper. No tenemos ningún registro, ¿no? Y básicamente van a decir, la constitución que tenemos se redactó allí.
Después el comité de expertos y el Consejo Constitucional lo que hizo fue desarrollar simplemente como unos mandados lo que estos políticos habían decidido. Y esa es la constitución que tenemos hoy día, van a decir. Y por eso tenemos que liberarnos de ella porque es antidemocrática, ilegítima, etcétera, etcétera. Así que acuérdate de mí que he grabado este programa, la razón en la que se apoye la objeción contra la futura constitución va a estar precisamente aquí, ¿no? En que la esencia del nuevo texto se definió por un grupo pequeño de políticos encerrados dentro de 4 paredes.